pecados son perdonados, porque ha amado mucho. Pero aquellos que se les es perdonado poco, poco demuestran su amor. Mire, el libro de Mateo 26:6 dice: Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón, el leproso, al que llamaban el leproso. Y vino una mujer y derramó un frasco de alabastro de mucho perfume, muy caro, sobre la cabeza de Jesús. Lucas y Mateo están hablando de las mismas personas, solo que Lucas da algunos detalles que Mateo no da. Por eso quería recordar los dos textos, pero sobre todo el de Lucas, porque los dos personajes de este cuadro bíblico, de este versículos que hemos leído, tienen claramente similitudes entre ambos. Los dos eran pecadores, los dos tenían a Jesús enfrente y los dos tenían un sobrenombre. Interesante es que Lucas los describe de una manera totalmente distinta. En Mateo encontramos que a Simón le decían el leproso. Tenía un sobrenombre y usted sabe lo que significa un sobrenombre. ¿Quién ha tenido un sobrenombre alguna vez? Yo lo he tenido en mi niñez. Y algunos todavía en su adultez se los llama por su sobrenombre. Así que Simón tenía ese sobrenombre, el leproso, pero esta mujer también tenía su sobrenombre y era justamente aquel sobrenombre que era marcado por su estilo de vida. Simón estaba marcando el sobrenombre de esta mujer como una mujer de mala vida, una ramera de aquel tiempo. Hoy la llamaríamos prostituta. Así que cualquiera de los dos estaban con sobrenombres, y los sobrenombres tienen que ver justamente con una característica que generalmente no queremos o no aceptamos, porque la palabra misma está diciendo sobrenombre, está sobre tu nombre. Ha tomado casi posesión de tu identidad, y si te llaman por tu sobrenombre, han olvidado tu verdadero nombre. Pasa mucho esto en los barrios. Yo recuerdo cuando era pequeño y jugábamos allí en el barrio, siempre recuerdo a un amigo de la infancia, el Ofi, no sé si así está Sergio, pero era un personaje que sabía poner sobrenombres sobre todos los chicos que jugaban con él. Así que él tenía la capacidad de marcar detalles que otros no veían. Siempre recuerdo de un sobrenombre de un muchacho de tez morocha, con flequillo, y que cada vez que se reía tenía los dientes bien grandes y bien blancos. Y este amigo de la infancia le había puesto Subus. Aquellos que carecemos los caramelos Subus podemos identificar fácilmente de qué personaje. No recuerdo el nombre de él. Esta mañana estaba tratando de acordarme de ese muchacho adulto ahora y no puedo recordar su nombre, solamente recuerdo que le decíamos Subus, porque alguien lo había marcado claramente con un sobrenombre. Y así pasa en nuestras vidas. Algunos sobrenombres son graciosos, otros se olvidan y otros los marcan toda la vida. Pero yo no quiero hablarle de esos sobrenombres naturales de la vida, del barrio, de los vecinos o de la misma familia, que a veces adoptamos sobrenombres. Quiero hablarle de aquellos sobrenombres espirituales en nuestras vidas, porque claramente los tenemos y claramente han marcado nuestra vida, y claramente muchos de ellos se han adueñado de nuestra identidad. Simón no era la excepción. Simón justamente tenía un sobrenombre que marcaba claramente su vida espiritual.
era un hombre de la ley, era un hombre que practicaba claramente todos los libros de Moisés. Era un hombre que claramente era rígido en lo que decía, pero su fe y sus acciones se caían en pedazos, como su sobrenombre de leproso. Era un hombre que claramente no podía vivir en la ley, porque vivía de una manera totalmente distinta en su casa. Valga la semejanza, muchas personas que hemos conocido como cristianos, que aman la palabra, que adoran al Señor, que levantan sus manos, que actúan como grandes cristianos, pero no pueden vivir bajo la armonía de ser cristianos y aplicar la palabra en sus propias casas. Usted debe conocer muchos de ellos que viven de una manera en la iglesia y son otras personas allí en su casa. Y así era claramente Simón el leproso. Se caía a pedazos sus argumentos. Era de aquellos que decían: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Una vida cristiana claramente equivocada y sin duda, sin esperanza. Simón estaba convencido que eso era vivir bajo la gracia de Dios, vivir sobre el poder de Dios en su vida. Pero la realidad es que la distorsión de su vida era poner la ley en favor de sus beneficios. Según él, de hecho lo hizo cuando acusó a la mujer. Sí, diciéndole que Jesús no era un profeta, sino que estaba siendo tocado por una mujer mundana. Y si hubiese sido profeta, se hubiese dado cuenta. Ya estaba acusando a Jesús de alguna manera bajo sus parámetros de la ley. Tenía claramente que todo aquello que había aprendido a lo largo de su vida no podía romperse, y que eso le justificaba su estilo de vida. Así que Jesús no escapó justamente de su crítica. Y así fue como se expuso ante Jesús. Pero déjeme explicarle, porque el libro de Segunda de Corintios nos dice, Segunda de Corintios 3, que las muchas palabras matan, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? Déjeme explicárselo de esta manera. Cuando se hace una ley, se le consigna un espíritu sobre aquella ley. Se le da un porqué o para qué. Y ese es el espíritu por el cual fue creada la ley. Así que claramente, si usted va por la ruta con las luces apagadas, usted está fuera de la ley. Por ende, está fuera del espíritu de la ley. ¿Qué significa esto? Es que usted merece ser multado. ¿Cuántos entienden? Le explico de esta manera mejor para que pueda comprenderlo. Usted puede saber de la ley, pero si no aplica el espíritu de la ley, que es prevenir, entonces usted está fuera de la ley. Y esto es lo que le pasaba a Simón. Simón entendía los propósitos de la ley de Moisés, entendía los preceptos de la ley, los quería aplicar, pero no entendía del espíritu de la ley. Estaba fuera de aquello. Por eso tenía justamente problemas para cumplir aquello que Dios le decía, aquello que Dios le pedía. Claramente no entendía que muchas letras
no significan que tú entiendas el espíritu de la ley, que tú puedas saber mucho de la palabra, que tú puedas decir muchos textos, que tú puedas decirle a cómo vivir a otros, pero tú no puedes vivir el espíritu de la ley, entonces estás fuera de la ley. ¿Me va entendiendo? Hay un espíritu que vivifica la ley, que hace que sea clara, que sea entendible claramente. Lo que el espíritu de la ley hace que tú prendas las luces en una ruta es prevenir un accidente. El espíritu en ti hace que comprendas la ley y la cumplas porque estás previniendo. Y si tú tienes que prevenir, tienes que escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, cuando la palabra te dice que tú no puedes vivir con un hombre ajeno, con una mujer ajena, no lo hagas, porque el espíritu te está diciendo que serás maldito. Cuando la palabra dice, tú no debes matar, entonces tú no puedes abortar. Cuando la palabra te dice que no cambies tu biología y que cambies los pensamientos que no están dentro de las reglas de Dios, te está diciendo claramente que tú tienes que prevenir tu vida para no caer en desgracia. ¿Cuántos entienden eso? Si va a aplaudir, aplauda fuerte. No es para mí. Pero también es claro que cuando el Señor te habla de sus mandamientos y te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, debes adaptarte a lo que Dios te está pidiendo por prevención. Tú tienes que amar a Dios, tienes que llevarlo en tu corazón, tienes que guardarlo en tu mente para alcanzar los propósitos de Dios y para entender el porqué de las cosas que Dios te dice que no debes hacer. Será más fácil si tú puedes amar al Señor, si lo puedes guardar en tu corazón y lo puedes meter en tu mente todos los días y practicarlo y vivirlo y alcanzar la bendición de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus propósitos, para tu trabajo, para tu salud y para todo aquello que tú creas y entiendas que están en los parámetros de Dios. Amén. Por eso es importante entender el espíritu de lo que dice la palabra cuando te dice que no vivas con personas que no entienden tu fe, que no comprenden tu fe, porque serán de tropiezo. Cuando el Señor te dice que no robes, está diciendo que no lo hagas porque te vas a meter en problemas. Cuando el Señor te dice que cuides tu cuerpo, te está diciendo que si no lo cuidas, vivirás enfermo. Prevención es la palabra sobre aquellos que entienden quién es Dios sobre sus vidas. Si amas a Dios, es fácil decirle no a las cosas que sabemos que nos harán mal. Así que Simón estaba enredado en sus pensamientos y se animó a acusar a Jesús de que no era un profeta, porque de esa manera podía justificar claramente sus pensamientos. Estaba fuera del espíritu de la ley. No estaba mal lo que él pensaba. No estaba mal lo que él decía que debía hacer. El problema de él, que no podía cumplir con esa ley porque no amaba al Señor. No lo amaba. Solo practicaba liturgias de una iglesia, formas de una iglesia, vivencias de una iglesia. Solo practicaba
aquello que nos hemos acostumbrado muchos de nosotros a hacer. Alguna vez nuestro apóstol predicó haciendo las cosas del amor, olvidamos el por qué lo hacíamos. No sé si era tan así, pero el mensaje era clarísimo. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas que tienen que hacerse por amor a otros, pero perdemos el sentido, el espíritu del por qué lo hacemos o para quién lo hacemos? Por eso Simón estaba perdido en su sobrenombre. Su sobrenombre era más fuerte que él. Su vida estaba destruida. Su amargura y su silencio en los tiempos de soledad serían tremendos, porque se sentiría derrotado de no poder cumplir la ley que estaba en aquel tiempo. No entendía que detrás de esa ley había un espíritu, y ese espíritu era amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si logras encontrar eso, entonces abrazarás fácilmente el resto de los no hagas esto, y aceptarás la voluntad de tu Padre y serás bendito tú y tu casa. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano y denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo cambiar los sobrenombres? ¿Cómo cambiarlos? Jesús le dio una lección extraordinaria a este hombre. Le dio el ejemplo de la deuda, de uno que debía 500 y otros 5. Y se la dio con un ejemplo clarísimo. Contra más amas, más se te perdona. Claramente que Jesús ha perdonado todos tus pecados y perdonará todos tus pecados cada vez que vayas a los pies de Él. Qué maravilla, porque esto es lo que hizo esta mujer. Todo el tiempo pasó arrodillada a sus pies, buscando el perdón de Dios, amando a Dios, amando a Jesús de una manera extraordinaria. Qué maravilla. Y déjeme darle 3 anotaciones más. Una de ellas es que Jesús le hizo una comparación con la vida de Simón y la vida de esta mujer. Le dijo: primero entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Sin embargo, esta mujer ha bañado mis pies con sus lágrimas. Qué interesante, porque cada palabra que ahora van a escuchar, Jesús estaba marcándole que no cumplía con la ley, que no cumplía con las cosas que debía hacer. Porque cuando le hizo el ejemplo del agua, el agua simboliza hospitalidad para aquellos que vienen cansados. Era una costumbre judía de alojar a aquellos que venían de afuera y darles el confort de poder lavar sus pies empolvados por el camino. Pero qué interesante es que esta mujer hizo este acto en un lugar que no le pertenecía, donde su agua no era de ella, y entonces optó por las lágrimas. Lavó los pies de Jesús con lágrimas. Hospitalidad se traduce en el griego como filoxena y dice que significa amor.
afecto y bondad hacia los extraños. Algo que Simón no había entendido. Lo invitó a su casa, pero no lo agasajó. No le mostró que era bienvenido. No le mostró que debía ser atendido de la mejor manera. Así que solamente lo invitó y lo sentó en la mesa y no trajo el agua. Pero esta mujer sí limpió sus pies. Yo imagino lo que habrá llorado esa mujer en los pies de Jesús, para lavar los pies de Jesús. Qué actitud extraordinaria, amados. Qué actitud de quebrantamiento ante los pies de Jesús. Sabía que sus lágrimas traerían hospitalidad a su corazón. Jesús iba a tocarla de una manera extraordinaria. Por eso las lágrimas entendía que para cambiar su sobrenombre había que tener una actitud de abrirle la puerta a Jesús y de limpiar sus pies con lágrimas. ¿Cuánto hace que no vives una experiencia así? Que te quebrantas y que las lágrimas son tantas a sus pies. ¿Cuánto hace que no vives así? ¿Cuánto hace que no puedes llorar abriendo la puerta a Jesús y diciendo: entra, necesito estar contigo? En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. En casa ajena supo cómo recibir a Jesús. Fantástico. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. ¿Sabe qué significa el beso? El beso significa de que tú eres cercano, que tú eres afín, que tú eres familia, que tú eres bienvenido, que me da gozo abrazarte, que me da gozo besarte. Nosotros los argentinos somos muy de besar. Y sé que hay algunos hermanos aquí venezolanos que no les gusta que los besen, los están acostumbrando. Si usted viaja a Chile, a Venezuela, Perú y todos aquellos países cercanos a nosotros aquí en Sudamérica, no suelen besarse entre hombres. Te rechazan, no quieren. Y esta es una actitud maravillosa de los argentinos, porque el beso acerca, el beso te aproxima, te hace cercano, te hace próximo, te hace familia, te hace sentir que tú eres querido, amado. Y esto es justamente lo que no hizo Simón. No besó a Jesús cuando entró. Solo lo sentó en su mesa, queriendo saber quién era, sin importar si había sido bienvenido y si realmente era cercano, con un beso. Pero sin embargo ella no dejó de besarle los pies todo el tiempo. ¿Qué actitudes distintas para cambiar nuestros sobrenombres que pesan en nuestras vidas? ¿Cómo aplicar la ley si no podemos amar? Si no le damos la bienvenida a aquel Espíritu Santo que está en nosotros. Si no dejamos que Él actúe y cierre todas las heridas del corazón. ¿Cómo hacer para agradar a Dios si no entendemos de su Espíritu en nosotros?
Luego le dijo: no me pusiste ungüento en la cabeza. ¿Sabe qué significa ungüento? Aceite. Cuando alguien iba a una casa, se le daba agua para lavar los pies, se lo besaba y se lo ungía. Nada de esto hizo Simón, porque ungir a alguien significa reconocer quién es, significa darle la autoridad de lo que ha sido o se es. Ese aceite era llevado por Moisés para ungir a los líderes del pueblo de Israel. Simón no reconoció a Jesús, por ende tampoco lo ungió. Por ende lo cuestionó diciendo: este no puede ser profeta, si no se daría cuenta de quién es esta mujer. Pero Jesús quería enseñarle a Simón que hay un espíritu para aplicar las leyes que Dios nos demanda, y es que entiendas a tus prójimos y que ames a tus prójimos como a ti mismo. Si tú no puedes hacer eso, no puedes decir que amas a Dios, porque los dos son paralelos. De hecho, Jesús dice: el primer mandamiento es: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Y similar a este es el segundo, y vuelve a decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego vienen todos los demás mandamientos. Si tú no puedes amar al Señor, entonces jamás entenderás el por qué Dios te manda hacer cosas que en tu corazón, en tu mente, son casi imposibles. Pero si tú puedes entender y amar a Dios desde lo profundo de tu ser, entonces serás como esta mujer. Habrá lágrimas que lavan los pies de Jesús. Habrá lágrimas que puedan cambiar tu actitud de vida. Claramente habrá un perfume en tu corazón para alabar al Señor, para ungir su presencia. Habrá cosas claramente que harán que te asocies a los propósitos de Dios, si tú puedes entender que primero y sobre todas las cosas es amar a Dios. Si vas a aplaudir, aplauda fuerte, no es para mí. El relato bíblico no dice si Simón el leproso pudo cambiar su sobrenombre. Quizás haya tenido la oportunidad de hacerlo, de conocer a Jesús como el Mesías, como la salvación de su alma. Pero qué maravilla es que esta mujer pudo quitarse su sobrenombre. Y aquí sí hay evidencia de que sí, así fue. Porque Jesús, en el libro de Mateo 26, 12, o mejor dicho 13, dice la palabra que donde quiera que se predique este evangelio, todo el mundo hablará de la actitud de esta mujer. Ya no era la malviviente, ya no era la ramera, ya se había convertido en la mujer del perfume, en la mujer de las lágrimas, en la mujer que secaba los pies de Jesús con su pelo,
en la mujer de los besos, amando a Jesús. Qué extraordinaria actitud la de esta mujer. Alguien que entendió que para cambiar su realidad debía amar profundamente a Jesús. Tú eres y yo soy perdonado por nuestros pecados. Pero qué maravilla que podamos imitar a esta mujer todos los días de nuestras vidas. Porque ahí está el propósito de todas las cosas. Si amas, te esfuerzas. Si amas, abrazas. Si amas, renuncias a cosas. Si amas, acompañas. Si amas, suelta. Si amas, acaricias. Si amas, comprendes. Si amas, hay tolerancia. Si amas, curas heridas. Todo tiene que ver con Dios y tu corazón y mi corazón. Todo tiene que ver con lo que Dios quiere darnos, su espíritu en su palabra, para mayor comprensión de nuestras vidas. Cierra tus ojos. Quiero invitar a aquellos que han venido por primera vez. Quizás conozcas mucho de religiones, no lo sé, pero lo que sí sé que si tú estás esta mañana aquí, tienes una gran oportunidad como tuvo aquella mujer y como la tuvo Simón, de creer en Jesús de la manera extraordinaria en la que creyó esa mujer, capaz de dar todo a cambio de nada. Pero Jesús es generoso y cambió su sobrenombre por un nombre para que sea reconocido a lo largo de la historia de la humanidad como la mujer del perfume caro de alabastro. Un aroma extraordinario que se llama fe. Eso está buscando Dios en tu vida. Creer que Jesús es tu oportunidad de salvar tu vida. Si te animas esta mañana, yo quiero que hagas una sencilla oración en la que puedas confesar tus pecados y arrepentirte de ellos. Claramente no tienes que decir tus pecados en voz alta, solo reconocerlos en la profundidad de tu corazón. Si te animas, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de aquellas cosas malas que he hecho y quiero creer que tú eres mi Señor y Salvador de la vida. Si tú puedes hacer esta confesión esta mañana y decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón y toma mi vida para ser Señor y Salvador de ella, yo te acepto esta mañana. Si es así y lo has hecho, nadie te está mirando, solo levanta tu mano allí donde te encuentres. Levanta tu mano. Quiero bendecirte donde quiera que te encuentres. Allí. Señor, gracias. Porque tú sabes que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y tú, Señor, has perdonado a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Yo bendigo su hogar, su familia, Señor, para que Él sea el fruto de la bendición en su hogar. Amén, amén
y amén. Amados,